Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal New Dandy Fragrance Reviews. En esta ocasión les estaré hablando de uno de mis compañeros fieles, que es el Lacoste L1212 Blanc. Para mí es una fragancia exquisita, no tan solo por su construcción olfativa, sino porque tiene un agregado extra que es ese trasfondo histórico. Si no sabes de qué te estoy hablando, mira el short que creé para hablar del significado del nombre L1212. Te lo dejo aquí en la descripción. Bueno, sin más que añadir, te quiero decir que esta fragancia fue lanzada en el 2011, pero no fue sola. Vino con una línea de 3 perfumes, obviamente incluyendo este, que es el Blanc, el Verde y el Blue. Básicamente para lo mismo, ya en el short te lo explico. Bueno, este es un perfume que pertenece a la familia amaderada aromática y que tiene un trasfondo exquisito, como ya te mencioné, por su información histórica por la cual fue lanzada esta fragancia. Entonces, después de atomizar, vamos a desglosar su complemento olfativo. Quiero que vean la atomización para que vean qué tal. Ahí la pueden ver. Ahí lo atomizamos, dejamos unos segundos, como de costumbre. Y a la salida, este perfume lo que hace es una explosión bastante fresca que incluye notas cítricas como el pomelo, aromática como el romero y especiada como el cardamomo. En antiguos videos yo les he dicho la ricura que es la combinación de esta nota especiada como el cardamomo y notas cítricas como el pomelo en este caso. Para mí es exquisita. Y si le sumamos el romero, obviamente da una apertura bastante cítrica y fresca. Es como ese aire fresco que te toca la piel todos los días en la mañana. Y luego de mencionar esto, pasamos a su corazón, donde es floral, que incluye el ylang ylang y el nardo. No significa que porque su corazón sea floral tenga toques femeninos, no. Realmente este no llega a ser dulce o muy floral por los complementos olfativos de la salida que te acabo de mencionar. Son básicamente quienes amortiguan estas notas florales. Entonces terminamos donde ya comienza a tener más característica masculina, que presenta la terrosidad del vetiver, el cedro, la gamuza y el cuero. Esta base lo que hace es básicamente, valga la redundancia, es crear un carácter, una característica bastante masculina. Aquí es donde el perfume comienza a tener ese carácter masculino y duradero. Es ese tipo de fragancia que es compuesto, obviamente, o es causado por esta base, la que te acompañará por más tiempo en la piel. Un toque sutil, pero potente, duradero, ideales para usarlo día a día. Entonces, una vez que ya mencionamos su complemento olfativo, vamos a decir qué tal sus acordes, es decir, cómo se comportan todas estas notas en conjunto. Y vale decir que es principalmente amaderado con un trasfondo cítrico y aromático. Este perfume lo que hace es que sea ideal para todas las situaciones, aunque ahora vamos a hablar de su versatilidad. Duración, proyección y estela de esta fragancia, todo en torno a lo moderado. Es decir, que puede ir en cuanto a su duración desde las 6 a las 8 horas. Y en cuanto a su estela y su proyección, no son tan invasivos, lo que lo hace ideal para ser utilizado en lugares cerrados como la oficina, en actividades al aire libre y reuniones con amigos. Básicamente no te hará molestar con la fragancia, simplemente va a dejar que las personas que estén a tu alrededor disfrutan de ese olor fresco, sutil, elegante y clásico. Versatilidad del famoso Lacoste L1212 Blanc. Yo diría que por la salida bastante luminosa, cítrica, fresca, es más ideal para la época calurosa como la primavera y el verano, pero su base ya más amaderada con esos toques de cuero lo hacen perfecto también para las épocas frescas como el otoño y el invierno. Ahora bien, creo que es un 90% más inclinado a la frescura, por lo que es más ideal
para la época calurosa, preferiblemente en actividades diurnas, como salidas con amigos, como te digo, de uso en oficina y actividades informales, ya que actualmente considero que este perfume es más de uso casual e informal. Ahora bien, puedes utilizarlo para reuniones en el trabajo diurnas, todo en torno a lo diurno considero, pero puedes arriesgarte o no sería un riesgo, perdón, utilizarlo en las noches. Entonces, ¿cuál es su público objetivo? Toda aquella persona que andan buscando una fragancia bastante fresca, elegante, clásica, pero a la vez también moderna, esta es su fragancia. Pero si lo que quieres es información más detallada, más específica, podríamos decir que si has usado el Prada Le Homme y te gusta este tipo de fragancia, pues este también te gustará por esos toques elegantes y limpios. Y también el Hugo Boss Bottle Tonic, que es ese tipo de fragancia diaria que te acompañará desde el inicio de los días. Y ese es básicamente el entorno olfativo de esta fragancia para que tengas un mayor marco de referencia y sepas si es tu fragancia ideal. En conclusión, Lacoste L1212 Blanc es esa fragancia bastante versátil, encantadora, elegante, fresca, una fragancia atemporal, clásica, ideal para acompañarte día a día, con esos toques a la salida cítrico. Su corazón floral y su base amaderada lo hacen exquisita para el hombre que le encantan este tipo de fragancias. Dime si lo has utilizado, qué tal, qué consideras que es este perfume para ti. Si no lo has probado, indícame si te gustaría después de ver esta reseña. Pero no te olvides suscribirte y activar la campanita. Lacoste L1212 Blanc. Ahí te lo dejo.